Buen día, audiencia. Me presento, mi nombre es Fernando Cepeda Madrigal, soy residente de primer año del Servicio de Pediatría y estoy cursando la especialidad en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. Hoy vamos a revisar un tema de suma importancia en pediatría y es alimentación complementaria. Es importante porque nos ayuda a entender cómo va el desarrollo de lo que son los infantes mediante este estímulo de alimentación. Y vamos a empezar a abordarlo de manera completa mediante algunos segmentos que vamos a ver más adelante. Vamos a ver introducción, definición, objetivos, lactancia materna. Hay que abordar este punto porque es muy importante, es la etapa inicial en la alimentación de un recién nacido o un neonato. El inicio de la alimentación complementaria, hay que ver a qué edad va a iniciar. Hay algunos otros componentes o formas de alimentación importantes también que vamos a revisar. Y por último, las conclusiones. Puntos clave con los que me gustaría que se quedaran para que pues en un futuro sean aplicables en algún punto con sus familiares, en este caso sus hijos o pues algún sobrino o algún otro personaje de importancia con ustedes. Vamos a iniciar con la definición. Pusimos dos definiciones que son importantes porque en la alimentación complementaria las últimas guías que han hecho mucho énfasis en esto es la Organización Mundial de la Salud, así como la Academia Americana de Pediatría. En el caso de la OMS, la última definición es del 2001 y es muy clara. Nos comenta que la alimentación se define como todo alimento líquido o sólido diferente de la leche materna que se introduce en la dieta del niño, incluyendo fórmulas lácteas infantiles, con el objetivo de favorecer y mantener la lactancia materna durante los primeros meses de vida. En la segunda definición de la Academia Americana de Pediatría nos comenta que la alimentación complementaria es como una introducción de alimentos y líquidos distintos a la leche materna o fórmulas lácteas. En sí es una transición en la que se tienen que introducir nuevos alimentos en esta edad de los lactantes. El objetivo va a ser que cubra todos los requerimientos de energía y nutrientes que la leche por sí sola en ese periodo de tiempo ya no puede cubrir. Hay un enfoque muy especializado que nos hace énfasis en que la leche empieza a tener algunas deficiencias de hierro, de zinc, de vitamina D, que con la alimentación complementaria vamos a tratar de desarrollar o complementar este aporte metabólico y endocrino del niño. Dentro de los objetivos de la alimentación complementaria hay 7 puntos importantes que debemos comentar. Uno de ellos es promover el crecimiento y desarrollo neurológico y cognitivo, aportar nutrientes insuficientes, que ya habíamos comentado, que es el hierro, el zinc y la vitamina D. Favorecer la aceptación de nuevos sabores y texturas. Esto es muy importante porque vamos a ver más adelante que en la introducción de algunos sabores es por orden. Las texturas tienen la forma en que se van a introducir, porque alguna alteración de estos sabores o texturas van a hacer que el niño no promueva una alimentación adecuada y que empiece a rechazar algunos alimentos, etc. Como número 4, vamos a estimular hábitos alimentarios saludables, fomentar desarrollo psicosocial y un vínculo familiar, integración del niño a la dieta familiar y prevenir la obesidad, alergias y desnutrición. Vamos a hablar de la lactancia. Como habíamos comentado, es la etapa inicial de alimentación y es muy importante porque todo recién nacido o neonato tiene que iniciar de esta manera. La lactancia es el alimento de elección de forma exclusiva hasta los 6 meses y el alimento principal de la dieta al menos hasta los 2 años. Esto dicho por la propia OMS. En las primeras 24 a 48 horas de vida, el recién nacido van a existir mecanismos para compensar una baja ingesta, por lo que se deben de dar algunas ayudas en forma de lactancia artificial. Este punto es importante porque de manera inicial, como nos lo han comentado las guías que vamos a revisar, tiene que ser una alimentación con seno materno a libre demanda, sí o sí, como lo explica la OMS y en este caso el apoyo que dio el Hospital Amigo del Niño. Hay algunos casos especiales en los que no se puede efectuar esto, que el recién nacido tenga una pérdida de peso del 10%, que la anatomía, en este caso del pezón, no sea apta para el neonato y no pueda tener una adecuada succión, o en algunos puntos específicos, cuando el neonato cursa con hipoglucemias,
Secundario, pues que no está haciendo buen aporte de glucosa a lo que es la lactancia materna. Entonces, hay algunos casos especiales donde se puede optar por lo que es la lactancia artificial, pero son muy específicos. Aquí nos vamos a basar en que la lactancia materna a libre demanda siempre va a ser la primera opción, de acuerdo a los estándares de las guías más actualizadas en México y en Latinoamérica. El decálogo de la lactancia materna es muy importante porque nos habla de 10 pasos importantes para que se lleve de manera adecuada este, este proceso de alimentación entre la madre e hijo. Habla de política de la lactancia, capacitación personal, información de embarazadas, apego inmediato, mostrar a las madres cómo amamantar, solo tiene que ser lactancia materna, la importancia del alojamiento conjunto, lactancia a libre demanda, no dar biberones o chupones o grupos de apoyo. Y pues se tienen que cumplir al menos 6 para que sea efectiva lo que es este proceso de alimentación. Cuando hablamos del calostro, es un tipo de leche que se va a iniciar en los primeros 2 a 4 días después del parto. Contiene más nutrientes como proteínas y minerales que la leche madura y una serie de factores inmunitarios importantes en la defensa del recién nacido. Va a ser un efecto transicional con los días para que a partir de la tercera o cuarta semana ya el calostro se convierta en lo que va a ser esta leche de transición a lactancia materna o la leche materna. De los componentes, pues estamos observando que se compone del 87% de agua, 67 kilocalorías en 100 mililitros, 5.3 de lactosa, 2.3 de proteínas totales, etc. Vamos a hablar de algunos puntos importantes de la leche humana. En este caso, hay algunos aportes importantes, a diferencia del sucedáneo de leche humana o proteína de vaca. En el caso del hierro, en este momento, como les voy a explicar, el seno materno o la leche materna tiene muy poca concentración de hierro. Hay una ventaja en esto, que es que el poco hierro que tiene o el porcentaje mínimo de hierro tiene alta biodisponibilidad. Por eso en algún punto en los lactantes pues tenemos que iniciar dosis profilácticas de sulfato ferroso para complementar y evitar de manera profiláctica algún evento de anemia. En el caso de las vitaminas en general, hay un déficit en la lactancia materna en lo que es la vitamina D y la vitamina K. Y esto es importante porque también como puse el ejemplo del hierro, hay que suplementar en algún punto del lactante con estas vitaminas. La lactancia materna es un factor protector importante ante enfermedades como enterocolitis necrosante, sepsis, retinopatía del prematuro, asma, diarreas, etc. También hay algún punto importante en el que los ácidos grasos de cadena larga se encuentran en esta leche materna. Es tan importante este punto porque estos ácidos grasos de cadena larga, en los últimos estudios de la Academia Americana de Pediatría, nos comenta que son parte importante de la estructura de la membrana celular, de la estructura de la neurona, de la estructura de las células de la retina. Y es tan importante esto que actualmente las nuevas fórmulas artificiales han invertido millones en recursos en tratar de colocar estos ácidos grasos en esta serie de fórmulas artificiales. Vamos a continuar con algunos componentes nutritivos, que fue lo que comentamos un poco hace un momento. Hay ciertos parámetros o componentes puntuales que la lactancia materna no tiene o que la de fórmula tampoco tiene. Y en la comparativa, al final de cuentas, vamos a analizar, por ejemplo, en el caso de las proteínas, que la leche materna tiene 0.9 a 1 gramo de proteínas, en comparación con lo que es la leche de continuación o la de fórmula, que tiene más porcentaje, así como todos los hidratos de carbono, lactosa, sodio. Y este cuadro pues sí es importante revisarlo de manera más precisa para determinar de manera puntual qué componente exactamente pues está cursando con más ventaja y cuál con más desventaja. Vamos a iniciar con el inicio de la alimentación complementaria. La OMS lo define de manera precisa como que se inicia a los 6 meses. La EBSCON también tiene una guía que es muy puntual y comenta que entre las 17 y 26 semanas, en este caso 4 y 6 meses, debe de iniciar la alimentación complementaria.
Nunca antes de los 4 meses, nunca después de los 6 meses. Y más adelante lo vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de estos puntos. La lactancia materna debe continuar hasta los 2 años o más. Y como justificación es de que van a aumentar los requerimientos energéticos y minerales y el niño ya va a tener la madurez neurológica, gastrointestinal y renal de asimilar estos nutrientes. En este esquema que observamos, vamos a analizar cómo se van adquiriendo, o de acuerdo a los hitos del desarrollo, vamos a adquirir la consistencia de algunos alimentos. Y esto es importante porque pues nos habla de la maduración neurológica del lactante, del neonato, para tratar de iniciar ciertos estímulos enterales con ciertos alimentos, texturas, sabores, etc. Siempre encaminado a todo el desarrollo o maduración neurológica. En el caso de los 0 a los 3 meses, vamos a ver que en pacientes que se va a iniciar la leche materna o la fórmula infantil, tiene que haber reflejos de búsqueda, de succión y deglución de manera desarrollados al 100% o reflejo de protrusión, siempre tratando de evitar algún tipo de broncoaspiración o algún tipo de complicación en la alimentación. De 4 a 7 meses tiene que haber sostén cefálico, aumento de la fuerza de succión, movimientos laterales de la mandíbula, deglución voluntaria, y estos puntos pues son para alimentos semisólidos como purés o papillas. En el caso de los 8 a los 12 meses, tiene que haber buen control muscular, tiene que chupar la cuchara con los labios, movimientos laterales con la lengua, tiene que empujar la comida hacia los lados, tomar alimentos con las manos y movimientos rotatorios masticatorios, con el objetivo de que los alimentos sólidos, picados o desmenuzados sean digeridos adecuadamente y evitar alguna complicación. Como hemos comentado hace un momento, hay ciertas ventajas o desventajas de iniciar la alimentación complementaria antes de los 4 meses o después de los 6 meses. Hay un caso especial en el que comenta la Guía Americana de Pediatría de iniciar la alimentación complementaria antes de los 4 meses en pacientes que cursaron desde el nacimiento con leche de fórmula o artificial. En este caso, estos pacientes tienen alguna desventaja como daño renal por sobrecarga de solutos, no se va a garantizar una madurez inmunológica, hay riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, riesgo de alergia alimentaria. En el caso de la introducción a partir del sexto mes, es en pacientes que desde el nacimiento se iniciaron con lactancia materna. En estos pacientes hay enfermedades con componente inmunológico, hay trastorno de la deglución, desnutrición y deficiencia de nutrientes. Por eso es importante que se inicie la lactancia siempre de manera inicial al nacimiento y posteriormente, como lo comentan las guías, a los 4 a 6 meses la alimentación complementaria, porque antes de los 4 meses ya revisamos que hay ciertas desventajas o problemas clínicos, o después de los 6 meses algunos problemas o secuelas como desnutrición. En la alimentación complementaria, como habíamos comentado, se debe de iniciar entre el cuarto y sexto mes. La lactancia materna es exclusiva y tiene que ser prolongada más allá del sexto mes de vida y se ha asociado con el desarrollo de anemia ferropénica. Por eso que les comentaba que tiene alta biodisponibilidad, pero el sustrato en la lactancia materna es muy poco. Se tiene que introducir un solo alimento nuevo a la vez por 3 o 4 días, seguidos en pequeñas cantidades. Se inicia en una sola toma al día y se tiene que progresar hasta llegar a 5 comidas al día, 3 comidas en forma y 2 meriendas. Los alimentos iniciales no deben de ser adicionados con sal, azúcar o otros alimentos o endulzantes. Y la alimentación complementaria tiene un componente social importante. Es por ello que mencionan las guías y hacen muchos énfasis en que debemos de integrar al lactante en el año de vida con la dieta familiar. Y pues aquí se va desarrollando ciertos parámetros sociales y se empieza a tener un comportamiento diferente con las personas y con el ambiente y entorno familiar. A los 6 meses la alimentación complementaria debe suponer el 50% del contenido energético de la dieta. El 50% restante es de la leche materna. Hay algunos alimentos alergénicos como el huevo, el pescado, que se tiene que integrar a partir del 9º mes. Las verduras se introducirán en forma de puré, teniendo cuidado con espinacas, acelgas y betabel.
La leche de vaca no se va a introducir antes de los 12 meses de vida y hasta la introducción de la alimentación complementaria no es necesario dar agua porque hay algunos síndromes como el del biberón que puede causar problemas clínicos. Este esquema de alimentación complementaria nos habla a partir de qué mes introducir algunos alimentos, con qué frecuencia y con qué consistencia. Estos alimentos que se tienen que introducir de los 0 a los 100 meses es exclusivamente la lactancia materna, es a libre demanda y es líquida. De los 6 a los 7 meses tiene que ser carne, por ejemplo, ternera, pollo, res, cerdo, hígado y solo yema de huevo. Algunas frutas pueden ser cítricas, verduras, cereales como arroz, maíz, trigo, avena, centeno, tortilla, pan, pastas. Y esta tiene que ser 2 o 3 veces al día, en forma de puré o papilla. A los 7 a 8 meses se introducen leguminosas como frijol, haba, garbanzo, lenteja, que tiene que tener frecuencia de 3 veces por día, en forma de puré, picados, alimentos machacados. De los 8 a los 12 meses se añade derivados lácteos como queso, yogur natural, clara de huevo, pescado. Y hay un punto importante en los 8 a los 12 meses, cuando se introduce el pescado, tener suma delicadeza con el atún rojo, la tintorera, cazón, debido a su alto contenido de mercurio. Esto se va a introducir de 3 a 4 veces por día en picados finos o trocitos. Más de 12 meses, leche entera de vaca. El niño o niña se incorpora a dieta familiar 4 o 5 veces al día en trozos pequeños. Y hay algunos otros alimentos como embutidos, café, tés y aguas que no se recomiendan introducir en la alimentación complementaria por el riesgo de cólicos o de algunos casos reportados de vómitos. La soya no se recomienda ya que interfiere con la absorción de hierro y favorece depósitos de aluminio. Vamos a hablar de otros tipos de alimentación complementaria, como el Baby Led Weaning, que es un tipo de alimentación en el que el bebé se autoalimenta de manera independiente. Y hay alguna otra variante del Baby Led Weaning, que es el método Bliss, que este consiste en la misma forma de autoalimentarse, pero con parámetros más estructurados, más de vigilancia y en una forma más enfocada a que se realice de la manera o de la forma más adecuada. En la primera de Baby Led Weaning es una estrategia donde el bebé a partir de los 6 meses se alimenta solo con las manos usando alimentos enteros blandos. Las ventajas es que favorece la autonomía y autorregulación, promueve participación familiar y disminuye sobrealimentación y riesgo de obesidad. Hay algunos riesgos porque como es una autoalimentación, puede haber atragamiento o deficiencias de hierro o energía en caso de que no haya supervisión. La variante del método, en este caso del Bliss, está en un método importante porque esta variante nos va a comentar que reduce riesgos de asfixia y deficiencia nutricional. Algunas características es que incluye alimentos ricos en hierro, alta densidad energética, enfatiza texturas seguras y supervisión parenteral, mejora la variedad alimentaria sin aumentar el riesgo de atragamiento. Y es importante porque, a diferencia del primer método, este método tiene como más vigilancia, tiene un énfasis en que se hagan las cosas bien con algunas técnicas que señalan los manuales y es más difícil que surja un atragamiento o alguna complicación en la alimentación. Aparte que la piedra angular o la diferencia importante de los dos es que uno tiene vigilancia y otro no. Bueno, vamos a comentar de manera final algunas conclusiones prácticas que quiero que se lleven con ustedes a casa y que les sean útiles en la vida cotidiana. Los alimentos sólidos y líquidos distintos a la leche materna o a las fórmulas no deben ser introducidos antes de los 4 meses, por lo que comentamos. Hay un desarrollo neurológico que el niño cursa, sostén cefálico, succión, el reflejo de deglución, que si no se efectúa o si no está desarrollado de manera adecuada, pues vamos a desencadenar problemas como atragamiento, broncoaspiración. Es importantísimo que se haga entre el 4º y 6º mes. La leche de vaca no debe ser utilizada antes de los 12 meses de edad. Los alimentos alergénicos pueden introducirse desde los 4 meses o en las 17 semanas. El gluten se puede introducir entre el 4º y 12º mes de edad. Hay que asegurarse de que el bebé reciba un suministro adecuado de vitamina B12, vitamina D, hierro, zinc, ácido fólico, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, proteínas y calcio.
recordando, como les comenté, que llega un punto en el que la lactancia materna tiene déficit de algunos nutrientes, como lo comentamos, el hierro, la vitamina D, la vitamina K, el calcio, el óxido del zinc, y que parte de la alimentación complementaria o la importancia es tratar como de complementar estos nutrientes que nos estamos quedando un poco bajos en la suministración mediante la lactancia materna. Deben evitarse los alimentos con aditivos de azúcar o sal, y las dietas veganas solo deben usarse bajo una estricta vigilancia médica. Y bueno, amable público, mi nombre, como les comenté, es Fernando Cepeda Madrigal. Soy residente de primer año de pediatría del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. Y por mi parte ha sido todo. Hoy les di el tema de alimentación complementaria y lactancia materna. Espero les haya gustado.